Esto no es el mismo mensaje que decir patrón clínico es igual a dolor. No. Yo puedo tener un patrón clínico muy claro, un síndrome facetario cervical, el paciente puede o no tener dolor. Cuando yo trato el paciente con un síndrome facetario con dolor cervical, no tengo que tener en cuenta solo los mecanismos más patobiológicos o de dolor que se esconden detrás. Tengo que entender también los mecanismos del dolor. Buenas a todas y a todos. Hoy os vengo a presentar a un compañero de trabajo del Centro de Fisioterapia La Trobada. Es fisioterapeuta clínico en el ámbito musculoesquelético, además es docente en diferentes posgrados y el creador de Clinical Patterns. Buenas, Francesc. Hola, Esther. Es un poco raro estar aquí en mi casa siendo entrevistado, pero es un auténtico placer y para mí un honor, además, ser entrevistado por ti. Igualmente. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Vale. ¿Vale? Primero, para comenzar, queríamos saber quién es Francesc y cómo te definirías. Bueno, Esther, mira, yo siempre pongo en la diapo, cuando hago cursos, pongo una diapo que es soy persona humana, ¿no? Porque a veces parece que el trabajo nos tiene que definir o un hobby, y creo que es muy importante al final el trasfondo transversal que todos tenemos y que somos mucho más que todo eso. Así que, bueno, en primer lugar, persona humana. En segundo lugar, por importancia, seguramente padre de dos hijas maravillosas, con las que disfruto mucho y aprendo mucho últimamente. Y marido de una esposa que me aguanta barbaridades. Y aparte de ahí, soy fisioterapeuta desde hace unos 16 años. Siempre he estado en el ámbito musculoesquelético y tuve el gran honor de estar en el inicio de lo que es ahora Fisioterapia La Trobada. Y después de saber acerca de ti, también nos gustaría saber, para que todas y todos también resuelvan la duda, el porqué de Clinical Patterns. Pues mira, Clinical Patterns en parte es algo que surgió de forma repentina. Se me propuso en un momento dado, en un máster oficial de recuperación funcional de la Universidad de Valencia, dar un temario relacionado con valoración. Es cierto que desde que hice el máster con Rafa Torres, allá en 2014, me interesaba mucho porque creo que era una piedra angular de nuestro abordaje que siempre estaba olvidado. Y cuando vi el temario una vez hecho, me di cuenta que podía ayudar a muchas compañeras y compañeros que tienen la suerte de poder atender a los pacientes en primera intención, es decir, desde la calle, pero que sin embargo habían recibido unos estudios que estaban diseñados con una figura del fisioterapeuta en la que en teoría se le derivaban directamente a los pacientes, que es algo que creo que supera el 80%, no ocurre en la realidad. Y creo que es un vacío de conocimiento que había que llenar. Sí. Vale. El curso de valoración y cuadros clínicos no es el único sitio donde podemos encontrar el proyecto de Clinical Patterns. ¿Podrías contarnos las diferentes ramas donde podríamos encontrar la esencia de Clinical Patterns? Clinical Patterns, yo creo que a día de hoy, no es el día de mañana si entra más gente al proyecto, pero creo que es un gran reflejo de mi mente. Es una anarquía absoluta de conceptos que continuamente están cambiando en mi cabeza y que a medio hacer volvería a cambiar y volvería a cambiar. Entonces, sobre todo, el punto de partida es bueno, la web clinicalpatterns.com. Mi idea es ir colgando ahí, por ejemplo, recursos de descarga gratuitos para fisioterapeutas en el ámbito de la valoración musculoesquelética. También aprovecho para que sea un índice donde encontrar todo el material que publicamos en el canal de YouTube o bien en podcast como la plataforma de Spotify. Es verdad que como soy muy clínico y hago unas 30 horas a la semana de práctica clínica, voy publicando al ritmo que puedo porque además de momento estoy solo y tengo luego que editar vídeos y todo eso. Pero sobre todo mi foco más importante al final es la calidad metodológica en el tema de la enseñanza del propio curso. Vale. Y en un curso donde no se habla apenas de tratamiento, me gustaría saber, y supongo que a la gente también le gustaría saber, para ti, ¿qué peso tiene en la sesión los cuadros clínicos y la valoración en consulta? Pues hay que tener muy claro que un problema que tenemos en fisioterapia es lo que llamamos dolor inespecífico, cervical, lumbar.
o clasificaciones de hombro, por ejemplo, en la que solo se tiene en cuenta la dirección del movimiento en la que duele. Esto nos trae problemas muy serios a la hora, por ejemplo, de saber pronóstico o saber incluso qué líneas rojas no hay que pasar. Incluso más importante que todo eso, no hay que olvidar que los pacientes que ven directos de la calle, aunque no queramos, algunos de ellos van a ser los pacientes que puedan tener banderas rojas, ¿no? Que deberíamos considerar o derivar a estos pacientes lo más pronto posible a otro especialista que lo pueda ayudar más. No detectar a esos pacientes acaba siendo una de las mayores negligencias que podemos producir nosotros como fisioterapeutas. Entonces, darle un hincapié y darle un valor, y sobre todo que el fisioterapeuta sepa transmitir el valor de ese conocimiento también a los propios pacientes, va a hacer, por una parte, que la sociedad deje de pedirnos directamente técnicas de tratamiento y que nos pida ayuda y nos dé la libertad nosotros de escoger, y por otra parte nos va a dar seguridad como clínicos para saber manejar mucho mejor ante qué entidades estamos. Y entonces, ¿quién crees que se podría beneficiar más de este curso? Bueno, por una parte podríamos encontrar fisioterapeutas que a lo mejor llevan poco recorrido, pero que recomiendo que ya tengan algo de práctica clínica, que tengan ese punto de duda, incluso que hayan experimentado ya algunas formaciones más encaradas a métodos o a tratamientos concretos y que puedan venir aquí sobre todo con mucha duda a preguntar, porque ya lo pueden contrastar con su práctica clínica y que muchas veces tú has estado también de alumna y has visto que comentamos un patrón clínico y alguien de la sala nos dice, ostras, este es el paciente que tuve yo que no supe cómo resolver o identificar. Entonces yo creo que esto es una parte. Y luego también puede haber fisioterapeutas, por ejemplo, que lleven más tiempo, que como yo han hecho un recorrido muy largo de formación, de, pues a lo mejor de terapia manual, de invasiva, y que entienden ya que la base de todo eso es lo que más hay que reforzar y quieran actualizarse. Bueno, y ahora, fuera de la formación en sí, Perfecto. Eso es lo que me gusta a mí, al lío. ¿qué te da a ti esa pasión y energía por la fisioterapia? Pues a mí, sobre todo los pacientes, porque yo me considero muy clínico. La docencia es verdad que es muy vocacional en el sentido de que ver a compañeros con los que puedes compartir información en una formación en la que tampoco es una dirección lineal y sabéis que yo siempre me presento, ¿no?, una persona que sabe algo y que estoy abierto, y además en mis diapos creo que de cada edición que he hecho del curso, tanto en el máster como fuera, tengo diapos de esto lo he añadido gracias a este alumno que hizo este comentario y tal, que creo que también es un concepto muy chulo, el hecho de que el alumno que viene después se puede enriquecer de mis conocimientos y además de los conocimientos de los demás alumnos que han pasado por ahí, ¿no? Eso me da mucha motivación. Y luego otra motivación muy grande que tengo al final es cuando yo entro a esta consulta y veo a compañeros como tú, veo a compañeros como Quique, como Guillem, que cada día lo damos todo. Y te das cuenta que aquí venimos a jugar con todas. Y a mí eso me da una motivación enorme, el formar parte de un equipo como La Trovada. Y hablando de motivación, ¿tendrías alguna recomendación que te harías a ti hace unos años para llegar donde estás ahora, o que puedes hacer a los fisios más novatos o que empiezan ahora a hacer práctica clínica? Pues lo más seguro es que aunque cuando salía tenía la necesidad imperiosa de aprender tratamientos inmediatos para dar una solución inmediata a mi paciente, con el tiempo me he dado cuenta que al final hubiera sido más importante empezar por la base, ¿no? Conocer mejor los mecanismos del dolor. Algo que pregunto mucho a mis alumnos es, cuando viene un paciente a tu consulta, te dice que tiene una disfunción del movimiento, te dice que tiene una debilidad, te dice que tiene una discinesis escapular, o te viene diciendo que tiene dolor y que quiere que le trates el dolor. Porque si es eso, por ejemplo, el punto de partida es estudiar sobre mecanismos del dolor. Como han hecho antes mucha gente como Rafa Torres, como Quique Yu, como Carlos Castaño, Arturo Suc, gente que muchas veces cuando los demás fisioterapeutas los miran y dicen, ostras, ¿este tío cómo sabe tanto? Pues porque ha tenido que abrir libros que no te dan la solución inmediata a tus problemas con los pacientes, pero te van a dar la base para saber escoger bien qué aplicaciones van a funcionar y cuáles no. Es el trabajo arduo,
Pero al final yo creo que es la apuesta de Clinical Patterns, trabajar duro para marcar la diferencia. Así es. Y si tuvieses que dar una recomendación imprescindible, una. El primum non nocere. Si no estás seguro, ¿no? Creo que es algo que te Sí. dije a ti, y creo que digo a toda la gente que entra a la trovada, si no estás seguro de lo que pasa, no hay problema, pero no toques a ese paciente. Intenta tener antes una hipótesis, porque nunca sabes lo que va a pasar. Y los pacientes son mucho más agradecidos de lo que a veces pensamos los fisios o los médicos, porque nos aguantan cosas que a lo mejor en otro país con un abogado a la puerta no nos aguantarían, ¿eh? Eso te lo digo así. Entonces creo que la primera obligación de un profesional sanitario como es el fisioterapeuta es el primum non nocere, ¿no? No hacerle más daño a un paciente que entra. Entonces, ante la duda, derivar. Ante la duda, consultar. Ante la duda, aplazar. Pero el cuerpo de un paciente no es un buen campo de pruebas en la práctica clínica. Y para finalizar, no queríamos terminar la entrevista sin hacer unas cuestiones que nos han llegado de futuros alumnos o alumnos que ya han pasado por el curso. Vale, esto sí que ya voy a leer. Muy bien. Esto es de la Vale, encuesta exacto, que es hizo la Guillem encuesta, en la encuesta. Instagram. Sí. Gran fuente de grandes dudas y de evidencia Exacto. científica. Vale. Vamos allá. Primero que todo nos piden fechas para la formación en terapia de mano. Muy bien. Pues bueno, para eso habrá que hablar con Carlos Castaño, que prácticamente es como alguien fijo aquí en la trovada, a ver si al final se anima y nos saca otra fecha. Ojalá. Vale. ¿Por qué como fisioterapeutas debemos saber reconocer patrones y cuadros clínicos? Porque lo más importante al final es saber delante de qué estás. Por supuesto que hay que añadir que con esto no significa que tengamos que ser biomecanicistas o patologistas, ¿eh? Porque una cosa es hablar de cuadros clínicos y otra cosa es hablar de dolor. Cuando hablamos de cuadros clínicos, estamos hablando de entidades que existen, que tienen una identidad propia de manifestarse en el paciente y que va a marcar unas pautas de pronóstico y de tratamiento. Esto no es el mismo mensaje que decir patrón clínico es igual a dolor. No. Yo puedo tener un patrón clínico muy claro, un síndrome facetario cervical, el paciente puede o no tener dolor. Cuando yo trato el paciente con un síndrome facetario con dolor cervical, no tengo que tener en cuenta solo los mecanismos más patobiológicos o de dolor que se esconden detrás. Tengo que entender también los mecanismos del dolor, psicosociales del paciente y otros factores que te dan como resultado el cuadro clínico que tienes delante. Entonces, por una parte, tienes que tener claro si hay una entidad relevante o no, y por otra parte, qué mecanismos del dolor pueden estar presentes. Puede haber muchas veces que tú puedas resolver un cuadro doloroso sin resolver el síndrome clínico. Por ejemplo, cuando tenemos un síndrome facetario en una fase avanzada en un paciente de 60-70 años con rigidez que ha debutado con un episodio subagudo, podemos encontrar que este paciente además tiene dolor, un dolor irradiado, incluso zona escapular, hombro, y tú puedes remitirle completamente la clínica, pero si tú le haces una resonancia, el síndrome facetario está ahí. Sí. Sabemos ya que dolor no es igual a lesión, ¿vale? Pero ¿es importante detectar en este paciente el síndrome que subyace? Claro. Te marca los máximos y los mínimos que le puedes hacer en movilidad, en carga, estrategias de descarga de tejido, manejo de dolor a corto y a largo plazo, posibilidades de recidiva y pronóstico de cuadro clínico. ¿Cómo no vamos a necesitar saber eso? Si eso es lo que a todos nos hubiese gustado que nos hubiesen explicado al terminar la carrera. Sí. Y muchas veces hemos aprendido a base de palos y soy el primero que sigo aprendiendo y sigo fallando, y de cada fallo para mí es como un subrayador que dice, oye, repásate esto, o ostras, con esta nunca te habías visto, vamos a volver a verlo. Y creo que eso también es muy importante. Sí. Vale, también nos preguntan si hablas de red flags durante el curso. Vale, os explico un poco cómo está en mi cabeza, si es que se puede llegar a entender, cómo hago yo el curso, que es como yo intento tratar a mis pacientes. Siempre digo que cualquier alumno que venga al curso, si me va en la clínica, hago lo mismo, y los que me veis en clínica y me veis en el curso, no cambio nada. Lo más importante al principio, cuando entra el paciente, por supuesto, es la anamnesis, le haces una entrevista completa y tú ahí ya puedes intentar sacar un poco si hay algunos datos que te llamen la atención. Es lo que llamamos level of concern, ¿no? Y veremos que hay como una especie de semáforo verde, amarillo o rojo.
Entonces, yo ya en esa primera entrevista ya intento saber un poco por dónde van los tiros. Si necesito, puedo hacer preguntas específicas sobre esa región y banderas rojas, porque una cosa que hay que tener clara, Esther, es que las banderas rojas no son generales, son específicas de cada región. Entonces, en cada región que vamos a ver en Clinical Patterns, vamos a ver banderas rojas, pero sobre todo no el nombre de la entidad, sino cómo se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta un Parkinson Turner? ¿Cómo se puede manifestar un tumor vertebral lumbar? ¿Cómo se puede manifestar una fractura vertebral? ¿Cómo podemos ver una fractura por estrés de cuello de fémur? Estas cosas que nos encontramos a veces en clínica y que se pueden pasar por alto porque son menos explícitas de lo que parece en principio, lo vemos en el curso. Entonces, la respuesta es sí, y la respuesta es que además lo vemos en cada apartado. Volviendo un momento a la práctica clínica, por terminar y no dejar a la gente al aire, una vez en la entrevista yo tengo el nivel de preocupación que puedo tener. Si es completamente bajo o nulo, seguimos con la entrevista, completamos datos, valoración, proponemos plan de tratamiento y sobre todo lo consensuamos con el paciente. Si es amarillo, es decir, si no es lo que creo que es, la cosa puede ser chunga, intento al mismo tiempo que empiezo el tratamiento mandarle un informe bien redactado al médico de cabecera para intentar tener esta segunda opinión, que al final es su rol y hay que respetarlo, por supuesto, y además son necesarios. Los médicos de familia es una figura muy denostada muchas veces por pacientes y los profesionales están muy quemados y ostras, hacen un trabajo brutal. Y por último, si el paciente hay una sospecha alta de posible bandera roja, se le explica al paciente, se le hace un buen informe, se le hace la valoración que se pueda y se le deriva posiblemente incluso a urgencias antes de seguir con el tratamiento. Y se intenta hacer un follow-up, es decir, a veces puede ser que incluso el paciente llegue a urgencias por cuestiones de organización de hospitalaria, van cortos de personal y no se le atiende o no se valora como creemos, pues vamos a intentar pedirle una segunda opinión, ¿vale? Porque hay que descartar muy bien antes de meter un paciente en un tratamiento de fisioterapia, para no llevarnos luego sorpresas. Vale. Y después de todo esto, ¿vale? La gran pregunta, ¿cómo llegas a todo? ¿Y dónde sacas tiempo para estudiar todas estas cosas? Pues durante un tiempo me apunté al club de yados, no, mentira. No me apunté al club de yados, pero sí que es verdad que llegué a hacer tandas de 5 de la mañana estudiando y al final el material que tenemos en Clinical Patterns en diapos está cerca de las 2000 diapositivas. Entonces, sí, tuve una época de mi vida, hace un par de años, en los que apreté muchísimo la maquinaria. Aprendí dos cosas. Os digan lo que os digan, no lo hagáis. Es muy bonito decirlo ahora que yo lo he hecho, pero las consecuencias son fuertes. Sin embargo, también tengo que decir que a día de hoy, programándome un poco mejor, se puede llegar a todo. Pero también hay que tener claro con uno mismo el nivel de exigencia. Muchas veces, y esto ya es algo más personal, creo que somos nosotros muy crueles con nosotros mismos. El síndrome del impostor es algo que viene de fuera y nos lo meten en la cabeza. Creo que en general una persona que se está formando en el día a día es una persona que está dando mucho de sí mismo y que no puede ser que la profesión sea sacrificio de la vida personal, ni al revés tampoco, sino que hay que encontrar la justa medida y esto es independiente de cada uno. Pero yo a día de hoy, que me organizo mejor, intento ser un poco más eficiente y hacer menos horas, me siento más Fran que a lo mejor hace 2 años, donde todo en mi vida se había girado a ese punto. Es verdad que era un momento en el que teníamos un año para hacer todo el temario del máster, había que apretar, se hizo, luego se van haciendo ya actualizaciones que ya te permiten un ritmo un poco más suave, y lo que intento ahora es elegir muy bien dónde doy formación, hacerlo pocas veces al año, porque cada vez que hago formación es un sacrificio también para mi familia, para mí como persona, y también en el equipo, porque al final es imposible dar formación un fin de semana y el lunes estar fresco como una rosa. Y al final me debo a mis pacientes porque es mi actividad primaria y creo que es el pez que se muerde la cola. Como hagas un tour enorme de formación, necesariamente tienes que bajar el volumen de pacientes, o si ves mucho volumen de pacientes es imposible dar formación. El equilibrio de cada uno, pues bueno, yo no soy quien para decir nada, pero en mi caso un buen equilibrio de unos 30 a 35 pacientes a la semana, con una formación a lo mejor
al mes o cada 2 meses en la que imparto yo. Ya está bien, porque luego hay que sumar la convivencia de la trobada, hay que sumar cuando hay congreso de la SEFID, congreso de la SEFID, hay que sumar los cursos de los que somos alumnos aquí en la trobada o fuera de la trobada. Y al final yo creo que los pacientes notan mucho cuando un fisioterapeuta llega el lunes fresquito a trabajar, ¿no? Que es una también de las cosas que intentamos en la trobada, que ningún fisioterapeuta trabaje 40 horas, porque al final para mí, si yo no lo puedo hacer bien, ¿cómo lo va a hacer alguien de mi equipo? Para mí no tiene sentido. No es. Vale, y última pregunta. La más importante. ¿Habrá zumos en el próximo curso? Hay que decir que con Adam Makings, que fue el primer curso de formación que hicimos aquí en La Trobada, nos tiramos a la piscina, el tío estaba hablando de salud tal y cual, ¿no? Y cuando se lo vio todo lleno de croissants, de chocolate, zumos, no sé cuándo, tal igual. Luego que si los croissants sí, que si los croissants no, que si zumos sí, zumos no. Yo creo que habrá algo de zumo, creo que habrá algún croissant de chocolate y también habrá fruta y sobre todo podemos hacer las comidas típicas de curso en el restaurante donde vamos siempre, que siempre tienen la cazuela de arroz al horno preparada. Exacto. Sobre todo para los que venís de fuera, que podáis probar la gastronomía valenciana. Exacto. Pues muchas gracias, Francesc. Creo que muchas de las dudas han sido resueltas, pero para seguir aprendiendo habrá que venir al curso. Y personalmente también gracias, porque yo antes de que lo de Clinical Patterns empezase ya estaba aquí y ya empecé a aprender, y muchas cosas de las que ya se dan en el curso he tenido el privilegio de poder verlas antes, así que gracias. Muchas gracias, Esther, por la entrevista, gracias por tu debut también y sobre todo gracias por tu día a día. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Vale, no vagi tan mal para el castellà, Ho has fet molt bé, Ara me vaig a veure entrevist a punts que me fitxen.